Esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como cada sábado a mi compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables radioyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal. Bueno, arrancamos con el paneo, que hay muchas informaciones. Muchos temas interesantes en esta semana. Vamos a comenzar por mencionar el desenvolvimiento que está teniendo el conflicto en el Próximo Oriente con Israel y Hamas, en donde parece ser que están cerca de llegar a acuerdos, probablemente. Sí y no. Sí y no, ¿verdad? Pero hay una luz al final del túnel que pudiera indicarnos que pudiera haber un acuerdo entre Hamas e Israel, que por primera vez está demandando una negociación para un cese al fuego. Y obviamente lo hace al estilo de Israel, en donde para decir que está dispuesto a un acuerdo, también envía un ultimátum para que en esta semana, en los próximos 8 días, pues se llegue a un acuerdo de un cese al fuego, obviamente con la consecuente liberación de los rehenes que aún quedan bajo custodia de Hamas, presumiblemente, ¿verdad? Porque hemos dicho aquí en el programa que probablemente no haya muchos de esos rehenes todavía con vida. O no todos. O no todos están con vida, están dispersos. Pero en Egipto se están celebrando reuniones con el fin de que se negocie un alto al fuego. Lo que yo entiendo es que, a mi juicio, ninguna de las dos partes quieren el alto al fuego. Netanyahu necesita que ese conflicto se siga extendiendo porque es su base de vamos a decir, el sostén ideológico de su gobierno es ese conflicto. Sí. Pero a contrapelo de eso hay una presión internacional. Hay una presión. Eso te iba a decir, que la presión puede hacer que cambie su postura, porque claro, de igual manera, si se radicaliza mucho, puede perder también y provocar un movimiento político interno. El problema, claro, el movimiento político interno está. Sí. Que llegue a derrocar. Que llegue exacto, que tenga éxito, ya eso son otras 500. Todavía le falta algo, pero pienso que el aislamiento internacional es la presión más efectiva, pero a la vez, ese dilema que tiene Netanyahu de complacer a los sectores más radicales de Israel, que son los que el sostén político de él. Sí, la base política. Es lo que lo tiene vacilando en esa, y más inclinado al conflicto. Por otro lado, Hamas sabe que a medida que ese conflicto se extienda, su posición se fortalece porque cada vez está ganando más apoyo internacional. Entonces, para Hamas no hay ningún incentivo ahora mismo para llegar a un acuerdo. ¿Qué está haciendo? ¿Quiénes están desesperadamente buscando ese acuerdo? Los Estados Unidos. Pero por un efecto político interno. Así es. Estados Unidos ahora está presionando a Qatar para que expulse de su territorio a los jerarcas de Hamas que operan desde allí. Pero ¿qué sucede? Que Qatar está contraatacando a través de las universidades de Estados Unidos, que son financiadas, los principales financiadores de la educación superior norteamericana son los cataríes. Y ese tema lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero, o sea, el movimiento geoestratégico que se está dando, vimos también esta semana cómo Turquía cerró
las relaciones comerciales establece con Israel. una guerra comercial porque Turquía, presionando para que haya más ayuda para la Franja de Gaza, ha impuesto sanciones a Israel, Claro, 6.500 en millones de rubros dólares. que son muy importantes para Israel, como el acero y otros rubros que son importantes Porque para el desarrollo de Israel. ahí va. ¿Cuál es el problema de los israelíes? Israel tiene, obviamente, una de las fuerzas armadas más efectivas del mundo, pero Israel depende totalmente de la comunidad Claro. internacional. ¿Por qué? Porque Israel no tiene recursos No naturales. tiene, ¿no? Uno de los países con menos recursos naturales que existe. Entonces, eso crea una dependencia total de la comunidad internacional. Y de los aliados, que son los que ahora están presionando porque se llegue a un cese al fuego. ¿Por qué? Porque el mantener ese conflicto con los ribetes que ha tomado puede tener implicaciones políticas internas para los aliados. Y me refiero a Estados Unidos. Sí. Para un dato suelto, el nivel de aprobación de la presidencia de Biden entre los votantes en edad universitaria en Estados Unidos, en el año 2020 la diferencia con Trump eran 23 puntos. Favor, obviamente. A favor de Biden. Sí. Hoy en día esa diferencia es de entre 7 y 8 puntos, nada más. Considerable. La pérdida de votos de esa base exacto. electoral. Entonces, esas elecciones se ganaron por un margen estrecho. Sí. Y si donde tú ganabas por mucho, ahora gana por poco, y el otro mantiene su simpatía intacta, su base electoral, entonces tú tienes problemas. Hay problemas. Tienes problemas. Eso es así. Entonces, aquí por eso es que estamos viendo de una forma tan decidida, incluso Anthony Blinken esta semana dio una especie de ultimátum a Hamas, diciéndole que acepten el trato porque es el mejor trato que van a conseguir. Sí. O sea, todavía no se han revelado los términos de la oferta. Pero le digo, óigame, nadie más le va a ofrecer unos mejores términos. Sí. Hay dos partes importantes. Obviamente, como dije al principio, al estilo de Israel, la forma de Israel de decir que está abierto a una negociación de cese al fuego es dar un ultimátum y darle 8 días, una semana, porque si no va a intervenir de nuevo con su ejército en Rafah, que es el último reducto que queda ya de la Franja de Gaza. Da ese ultimátum y dice, si no se negocia un cese al fuego, entramos de nuevo y atacamos Rafah. Obviamente. Por la vía terrestre. A Netanyahu no le interesa ayudar a Joe Biden. Bueno, no. O sea, no. Netanyahu se lleva mejor con Trump. Completamente. Que fue Trump, en la presidencia de Trump, sí. Fue que se movió la embajada a Jerusalén. Fue que cumplió con ese acuerdo de los Estados Unidos de mover su embajada a Israel, porque exacto. se había prometido desde cuando Carter. O sea, desde los 70 se había prometido y todos los presidentes se habían comprometido a hacerlo, ninguno lo hizo. Y recordemos que el yerno de Trump, Jared Kushner, es uno de los lobistas judíos más importantes en los Estados Unidos. O sea que a Netanyahu le conviene congelar un poco el balón y extender esto unos cuantos meses para tratar, claro, siempre y cuando cuente con la protección incondicional de los Estados Unidos, que hasta ahora lo ha respaldado. Sí, porque es difícil detener ese apoyo que ha tenido tradicionalmente los Estados Unidos, a pesar de todas las acciones de Israel. Estados Unidos no ha podido ni nunca podrá negarle el apoyo internacional a Israel. El tema es que está siendo políticamente muy costoso. Sí. Y todo el mundo está cuadrándose de conformidad con sus intereses. Yo recuerdo que hace unas cuantas semanas hablábamos aquí de los saudíes y de la posibilidad de tener acceso a tecnología nuclear. Sí. Bueno, pues eso es uno de los puntos. Le están ofreciendo claro. la posibilidad de comenzar a
a instaurar, a instalar capacidades nucleares que ellos dicen inicialmente que para producir energía, para Pero electricidad. tú sabes por qué es eso, ¿verdad? Sí. Porque se está evitando un acercamiento con Irán. Porque Irán también puede ayudar No, a Arabia Saudita en las recientes relaciones diplomáticas que han establecido, porque se han establecido relaciones diplomáticas a instancias de China o con la ayuda de China. Tú no puedes... Y entonces, en lugar de dejar que tú vengas y establezcas aquí acuerdos de desarrollo nuclear en Arabia Saudita, los Estados Unidos prefieren ser ellos lo que le prometen. Sí, claro. Eso se hace ante la inminencia de la posibilidad de que Arabia Saudita finalmente consiga la tecnología nuclear. Sí. Entonces, bueno, pero para que tú la consigas ya o la consigas de Rusia, mejor yo te la doy. Sí, y te resuelvo ese problema y seguimos la fiesta en paz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, fíjate cómo volvemos otra vez. Vimos el discurso de los hutíes en Yemen. ¿Qué dicen? Vamos a radicalizar los ataques. Y que no va a pasar nadie por ahí. Ahora vamos a atacar a cualquier barco de cualquier nacionalidad que se dirija a puerto israelí. Exacto. Por ahí no va a pasar nadie. Van a prácticamente cerrar. Fíjate cómo va alineado. Yo presiono a Qatar para que expulse a los dirigentes de Hamas. Arabia Saudita quiere armas nucleares. Se está como barajando la cosa, pero entonces los enemigos de los saudíes, o sea, lo que le hacían la policía ahí eran los saudíes que tenían a los hutíes controlados en Yemen. Sí. Cuando los saudíes dejan de hacer operaciones militares es que los hutíes cogen fuerza, porque es parte de los acuerdos con Irán. Así es. O sea, déjame parte operar. De las relaciones con Irán es exacto, producir ese balance. Cuando las relaciones con Irán se normalizan, cesan las operaciones porque es uno de los acuerdos saudí en Yemen. Al cesar las operaciones en Yemen, entran armas de Irán y entonces vienen los ataques en el Mar Rojo. Entonces, que no se pudieran dar sin el apoyo de Irán. Entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, ¿tú quieres resolver ese problema de ahí del Mar Rojo? Sí. Dame mis armas nucleares. Sí. Ahora, ¿qué condición ponen los saudíes? Que es la que está estancando, que es polémica, el tema de reconocimiento del Estado palestino. Eso, como hemos dicho aquí otras veces, es una piedra de obstáculo de difícil implementación, porque no hay un liderazgo claro entre los palestinos. No hay representación. O sea, no hay una representación que reconozcan todos los palestinos. Esa es la consecuencia de la política de Netanyahu hacia los palestinos. Tradicionalmente, Israel también... No, y del famoso, recuerda el video que anda por ahí en YouTube, del famoso animal dividido en dos partes que no encajan. Que no encajan. Eso es son dos poblaciones palestinas que no interactúan entre sí. Jamás por un lado en Gaza y Cisjordania por el otro. En el otro. Y bueno, el asunto se está poniendo difícil con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con los palestinos, porque las universidades, principalmente universidades norteamericanas y principalmente Ivy Leagues, de las mejores universidades, se está armando, o se ha armado ya, porque ya está bastante... ha sido bastante consistente ya, un movimiento pro-Palestina. Ese movimiento pro-Palestina que siempre ha estado presente en las grandes ciudades del mundo, ahora ha llegado a las universidades. Bueno, recuerda que hace como 2 o 3 meses aquí dijimos que en ese momento el 84% de las protestas que se estaban dando a nivel mundial por ese conflicto eran pro-Palestina. Así es. Eso yo supongo que no ha cambiado mucho. Y si ha cambiado, ha sido hacia arriba. Hacia arriba. Ha aumentado todavía el número más de protestas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en las universidades norteamericanas? Se ha
implantado, se ha dado un activismo pro-palestino, ¿verdad? Grupos se han organizado para hacer protestas inicialmente pacíficas, porque iniciaron con asentamientos en los campus de las universidades, tiendas, se han agrupado, han ido concitando cada vez más estudiantes, hasta que viene un elemento disruptor, hasta que llega un elemento antiprotesta y otro elemento pro-protesta pero violenta. Esos grupos han estado ocupando los campos, las plazas, los espacios abiertos, y después llega un elemento que propone ocupar instalaciones dentro de las universidades y comienza a producir vandalismo. Es una especie de Occupy Wall Street, pero en las universidades. En las universidades, y va aumentando. Y entonces después vienen elementos antiprotestas que se dan, que es natural que se den, porque si tú tienes un grupo que está a favor de una consigna, es muy probable que haya otro grupo con pensamientos contrarios y que se enfrenten. Ahora, lo que se está debatiendo es si esos incidentes que se han dado son propios de los estudiantes protestando o son elementos terceros que están inmiscuyéndose dentro de esos grupos, penetrando en esos grupos para provocar esos enfrentamientos. Entonces, pero hay que verlo en un contexto, yo creo que un poco más amplio. Recuerda que ese movimiento de tirantez en la academia de Estados Unidos comenzó yo diría que cuando estalló el conflicto. sí. Recordemos que Claudine Gay, la directora de Harvard, que duró menos de 2 meses en el cargo. Sí, en la audiencia al Senado. En la audiencia en una audiencia al Senado la acribillaron esos grupos. Bueno, porque le demandaron igual dureza para las personas que gritaban o que hacían manifestaciones anti-israelitas o antisemitas, y que la Universidad de Harvard no actuaba de la misma manera cuando los pronunciamientos eran antisemitas que cuando eran antipalestinos. Sí. Entonces ella dijo, y se le demandaba, que si esas manifestaciones eran inhumanas o genocidas o de odio, si las antisemitas también eran de odio, ahí hubo un problema, porque ella no pudo defender ese planteamiento de igualdad. Si hay planteamientos de odio hacia una dirección, tiene que haber planteamientos de odio hacia la otra dirección también, en igual manera. Pero fue una encerrona. O sea, de hecho, las preguntas que le hacían eran preguntas capciosas, porque querían un tipo de respuesta y ella no la dio. Bueno, pues ella no fue que no respondió, sino que ella no respondió como ellos querían que respondiera, y entonces se infirió que ella apoyaba. O sea, fueron cosas traídas por los cabellos que realmente. Si hubiese respondido como el Senado quiere, se hubiera autoincriminado. Exacto. Porque las acciones la precedían. Entonces no tenía... exacto. Es una pregunta, es como cuando tú estás interrogando a un testigo. O sea, es con respuesta inducida. Sí. Entonces ella no respondió porque la estaban induciendo a una respuesta que no le convenía. Correcto. Pero no necesariamente porque ella esté de acuerdo con la posición que se le atribuye. El caso fue que le costó el puesto. Sí. Y así le costó el puesto a otras mujeres que eran directoras de otras universidades, porque no fue ella sola. Fueron 3 o 4 que llevaron ahí. Y hubo repercusiones. Eso comenzó ahí. ¿Y por qué? Por lo que dijimos antes. Las universidades de los Estados Unidos, el sistema de educación superior en Estados Unidos, se ha convertido en una máquina devoradora de dinero, y de dinero privado. Claro, porque son objetos de muchas donaciones
las universidades norteamericanas, su fuente de ingresos es principalmente el Estado. El Estado norteamericano sostiene en gran parte las universidades públicas y privadas, ambas. Ahora bien, no le da, ¿verdad? No es suficiente y aceptan donaciones de muchas organizaciones internacionales. Porque la educación en Estados Unidos, al igual que la salud, se ha corporativizado. Las universidades son centros son centros financieros que reciben, es un buen negocio, reciben centenares de millones de dólares de donación por un lado, no pagan impuestos y las matrículas, los costos son prohibitivos. Así es. Entonces es un sistema que se ha creado porque muchos norteamericanos no pagan de su bolsillo el costo de la matrícula, sino que las ayudas vienen a través del sistema de becas y de financiar un negocio financiero de la educación. O sea, es una trampa que tiene al alumno como víctima realmente, porque terminan endeudados con unos préstamos que se pasan la vida entera pagando, con una práctica que está prohibida en todos los otros préstamos, excepto en los préstamos de educación universitaria, que se llama el anatocismo, que es la capitalización de los intereses. Así es. Eso está prohibido en todos los préstamos comerciales, financieros, de toda clase, excepto en los préstamos estudiantiles. Entonces, la deuda más grande que hay en Estados Unidos es el student loan, los préstamos estudiantiles. Los préstamos estudiantiles que Biden ha querido utilizar eso para concitar ese apoyo que está perdiendo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que sucede eso en los Estados Unidos, por otro lado, las universidades reciben donaciones de gobiernos e instituciones extranjeras. Entonces, las cuales están obligados a reportar al gobierno. Claro. Yo no sé si tú recuerdas que hubo unos científicos de Harvard, unos profesores de Harvard, que fueron acusados en el sistema de justicia criminal de Estados Unidos porque fueron contratados por el gobierno chino. Sí, sí. Pero ¿qué resulta? Que por nacionalidad, la segunda nacionalidad de origen en Harvard son chinos. Sí. ¿Y cómo entran esos chinos ahí? Bueno, muchos entran pagando su matrícula, pero muchos entran a través de ese mecanismo de donaciones que tiene el gobierno chino a Harvard. Sí, sí. O sea, que nosotros hicimos el análisis en el Departamento de Educación de los Estados Unidos, donde hay una página donde está registrado todas las donaciones de gobiernos extranjeros a universidades norteamericanas. Sí. Y están ahí informes. Es información pública. Cada 6 meses tienen un informe de la cantidad de donaciones que reciben las universidades norteamericanas por estado, por universidad, por países. Cuando nosotros hicimos ese análisis, Qatar en los últimos 6 meses ha donado a universidades norteamericanas 5.964.810.000 dólares. O sea, casi 6.000 millones. O sea, Qatar está donando alrededor de 1.000 millones de dólares mensuales. Así es. 1.000 millones está de dólares mensuales. 1.000 millones de dólares mensuales. A universidades norteamericanas. Exactamente. Entonces, como primer país donante, el país que más ha donado a universidades norteamericanas. Oigan bien, Qatar. Sí. Qatar, que el protagonista. Qatar, que es a quien tiene a los líderes de Hamas en su territorio. Sí. Que es el país a través del cual se ha financiado Hamas, dicho por los mismos israelíes. Que es el país donde se hizo un mundial de fútbol hace 2 años, creo. Sí. Por el cual... El Qatar Gate. Claro, por el cual varios parlamentarios del Parlamento Europeo hoy en día tienen procesos penales porque recibieron sobornos, alegadamente, del gobierno catarí. Sí, fue un escándalo. Iban con los maletines, la vicepresidenta, creo, del Parlamento Europeo, le encontraron centenares de miles de euros en efectivo en su casa. En su casa, así es. Y en las investigaciones se ha determinado que fue el gobierno de Qatar
Y eso no se ha hablado más. Jamás, y jamás con J, no con H. J. Nunca más se ha hablado de eso. ¿Y cuál fue la sanción que le pusieron a los cataríes? Bueno, se iba a conocer una solicitud de eliminación de visa de Schengen, donde estaban Ecuador y Qatar. Bueno, pues eso se dejó de lado. No, espérate, que ahora no. Después. Y dame una lista de 2 o 3 personas que no... oigan la sanción, señores, para ese grupo de personas que el gobierno catarí puso en ese listado. No pueden entrar a edificios de la Unión Europea, sí, en Bruselas. Para que no lleven los maletines. Exacto. Pero lo pueden hacer. Esa es la sanción. Por otra vía. Esa es la sanción. No pueden ir a los edificios públicos. O sea, si usted va a llevar un maletín de cuarto, vaya a un restaurante por ahí en Bruselas y llévelo. Esa fue la sanción. Pero, ¿por qué? ¿Dónde está Qatar? Bueno, Qatar está al norte del Estrecho de Hormuz. Estados Unidos tiene varias bases ahí apuntándole a Irán. Qatar es uno de los principales productores de gas natural del mundo. También. ¿Entiendes? Entonces, que tiene relaciones con Europa. De hecho, de los productores importantes de gas natural, es el único que tiene relaciones importantes con Europa. Así es. ¿Tú ves? Entonces, no se pueden dar lujo de pelear con ellos. No. Además de que es el principal financiador. Ponerle sanciones ni evitar nada de eso. Entonces, por eso es que ustedes están viendo, entre otras razones, porque esas protestas son financiadas. Eso no es un movimiento que se da sin una coordinación y sin una logística. Así es. Al principio del conflicto con Hamas, 7 de cada 10 protestas eran pro-Palestina. O sea que 3 eran pro-israelí. Un mes después, era 95 y 5. 95 pro Palestina, 5 pro-israelí. Y ese movimiento está siendo espoleado sistemáticamente a tal punto que recordemos lo que pasó el supermartes en la primaria de Estados Unidos, de los uncommitted voters. Los uncommitted voters que decidieron en Michigan y creo que en Minnesota, fueron 2 estados, que se estimaba que iban a ser entre el 7 y el 8%, terminaron siendo más del 15%. Y esos uncommitted voters que no votaron, vamos a decir, votaron en blanco en el Partido Demócrata, abrazaron esa causa. O sea, fíjate cómo eso ya se está traduciendo en apoyo político. Y obviamente, cualquier solución política que se busque ahí, van a tener que ir a hablar con los cataríes, que ya han puesto al sistema de educación superior, o sea, los centros de producción de científicos en Estados Unidos y de pensamiento crítico están siendo financiados por un país que se considera extremista. Sí. O sea, eso es para que ustedes vean el nivel de socavamiento institucional que hay en Estados Unidos. O sea, los penetrados que están por fuerzas que antes eran sus enemigos. O sea, tú no te puedes... Es difícil tú pararte a combatir a los chinos o a decir que estos son... Cuando tú le estás recibiendo dinero para cuestiones que son indispensables para el funcionamiento de la institucionalidad democrática de un país, como es la producción de profesionales de todas las áreas. Así es. O sea, control de narrativa. O sea, Qatar es que controla, por ejemplo, a través del financiamiento, la investigación científica en Estados Unidos, de medicina, de tecnología, porque eso se produce en las universidades. ¿No? Y de programas especializados que pretenden y estudian la realidad social de esos países, de esos propios países. Obvio, la porque narrativa. Muchos de esos estudios están alineados y van buscando también estudios sociales, culturales, que al final favorecen a la línea de pensamiento que Qatar le interesa que favorezca. Exacto. Vimos también hace poco, el año pasado, que hubo unos cuestionamientos de los sistemas de producción de los papers, sí, de los niveles de plagio, de la cita errónea. Esa fue una de las cosas que le sacaron a Claudine Gay, la directora de Harvard. Bueno, que su tesis doctoral de ella fue tildada de plagio. Entonces, cuando tú estás atacando la ciencia, y eso ahí hay
eso es objeto de otro debate, el wokismo, la anticiencia. No, el terreno que está tomando el wokismo. Claro, que puede estar perfectamente siendo estimulada por ese tipo de mecanismos y de fallas estructurales en el sistema de educación superior norteamericano. Pero tenemos que irnos a otra pausa, nos fuimos lejos. Pero Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que también están en esa... También están los Emiratos Árabes. En esa colada, como se dice aquí. Para que ustedes vean el nivel de cómo eso ha ido, cómo eso va en una espiral ascendente. Entre el 2014 y el 2019, Qatar y Emiratos Árabes Unidos le donaron 4.400 millones de dólares al sistema de educación norteamericano. Y dijimos en el bloque anterior que en los últimos 6 meses, miren, en 5 años, 4.400 millones de dólares entre los dos. En los últimos 6 meses, Qatar le ha donado 6.000 millones de dólares. O sea, más que lo que donó conjuntamente con Emiratos Árabes Unidos en 5 años. Así es. O sea, la espiral que eso lleva es indetenible. Es exponencial. Por alguna razón en estos días, claro, en esta situación mundial. Claro, ¿verdad? 6 meses. ¿Cuánto tiene el conflicto con Hamas? Justamente. 6 meses. ¿Entiendes? Así es. Y ese tema es tan importante que nosotros fuimos al web del Departamento de Educación, donde están esas estadísticas, para ver cuáles son los países que están donando, y lo pusimos en un ranking. Obviamente el segundo país es Reino Unido, ¿verdad? El tercer país es Alemania, el cuarto país es China. China, y por pocas diferencias, ¿verdad? Lo pusimos en un ranking, pero por pocas diferencias, China también se ha convertido en uno de los países que más dinero dona a las universidades norteamericanas. Porque China está jugando, como siempre, con una agenda propia, con una agenda a largo plazo y con una agenda en donde no se asocia ni se plega a ningún esquema occidental, su propia convicción y sus propios intereses. Por eso es que China, este domingo, Xi Jinping, presidente de China, va a una gira por Europa. La primera gira desde antes de la pandemia. No había ido más a Europa. Y va a Europa, a decir de ellos mismos, a plantear y defender su libertad y su derecho de mantener negociaciones con Rusia, de mantener su relación comercial con Rusia. Sabemos bien que los bloques está Occidente y está lo no Occidente, ¿verdad? China, que siempre se coloca en ese eje anti-Occidente, pues ahora va a Europa a decir: yo puedo negociar, yo puedo mantener mi comercio con Occidente sin perder mis relaciones con Rusia. No me tengo que plegar necesariamente a las políticas de Rusia ni a las decisiones de Rusia, sino que tengo mi postura propia. Entonces va a la Unión Europea, principalmente a Francia, que ha sido el más beligerante de los países europeos en contra de Rusia. Ya lo hemos dicho que Macron no cede en el discurso de que debe enviar militares a Ucrania, ¿verdad? Ha sido y se ha mostrado beligerante en ese sentido, de los mayores, de los niveles mayores que hay en Europa. Entonces va Xi Jinping a encontrarse con Macron, a decir: si tú quieres ser beligerante con Rusia y determinante, pero aquí estoy yo, que también tenemos una relación comercial importantísima. ¿Y cómo se va a armar esa? ¿Cuál es el papel de China en medio de estos conflictos que parecen ser de dos caras, pero que China se niega a estar de un solo lado?
China está siempre con su propia agenda y diciendo no, es que el orden mundial no lo determinan los Estados Unidos. No deben ser determinados por los Estados Unidos, ni debe haber un pero está de acuerdo pro ni un contra. Está de acuerdo en que hay un orden. Está de acuerdo que hay un orden donde ellos donde ellos estén incluidos como parte importante, claro, que no necesariamente son pro Occidente ni pro Rusia. Claro. Entonces ellos tienen y han defendido un tercer eje, que son ellos. Y por eso toda su política se orienta a convertirse en un tercero, no, que no es en un contra, tercer eje. No es una política contra nadie. Es a favor de. Es a favor de sus propios intereses. Y por eso va a Francia, que es el más beligerante. Y después, ¿dónde va? A Hungría, que es el que está en contra. Porque Hungría es el que más... el enfant terrible exactamente, de la Unión Europea. De la Unión Europea. ¿Verdad? El menos pro Unión Europea. Entonces, fíjate... Con a quien ha habido que negociar para muchas, por ejemplo, para admitir a los países escandinavos a dejar pasar en la OTAN. El grano también. Exactamente. O sea que... Entonces, fíjate que China delinea claramente un objetivo pro-China yendo a Francia, a Hungría y después ¿de dónde va? A Serbia. Otro foco de conflicto. Otro foco de conflicto. Entonces ellos se están convirtiendo y esa agenda me dice a mí que ellos están bastante claros en que se quieren convertir en un tercero no interesado entre Occidente, Unión Europea y Rusia. ¿No? Interesado, pero en su propia agenda. Claro. Erigirse en un árbitro, ya que los otros están deslegitimados. Me refiero a los organismos multilaterales, ONU y demás. Entonces, este eje que ha tenido resultados, o sea, porque no se puede negar que, por ejemplo, ese tema de los saudíes con Qatar, con Yemen, fue resuelto, como tú dijiste, a instancia del gobierno chino, sin que los Estados Unidos intervinieran. Probablemente, en un futuro cercano, pudiésemos estar viendo una intervención china en el conflicto del Medio Oriente. Sí, que pudiera perfectamente. Perfectamente, porque no es parte interesada de un lado ni de otro. Que pudiera ser un neutro, un perfecto neutro. Entonces, pudiésemos... Ahora, yo no sé hasta dónde, y obviamente entre Rusia y Ucrania, pudiese generarse, que por cierto, ese conflicto ha tomado unos niveles de radicalización fuerte de parte de los ucranianos, que están ahora suspendiendo los servicios consulares a los ciudadanos que están fuera de Ucrania y que están en edad de combate. Para presionarlos, a que vayan a combatir, porque se le están acabando. Y los países de la Unión Europea, recursos humanos. Algunos países ya están colaborando, porque la alternativa es entonces mandar tropas propias. Yo tengo que hacer que los tuyos vayan a pelear. Se están acabando los soldados. No tienen soldados. No hay. Entonces, ¿qué es lo que llega cuando tú no tienes mayores posibilidades de mantener un conflicto estándar? ¿Cómo se llama? Un conflicto, una guerra estándar. Es radicalizarte. Claro. Ya se está hablando de entrega de armas estratégicas de última generación para atacar posiciones dentro del territorio ruso. Bueno, eso estaba en discusión y ese fue el problema de espionaje del gobierno de los rusos en Alemania. O sea, que es lo que prueba la injerencia alemana directa en las operaciones en el campo de batalla. Recordemos que los rusos divulgaron unos audios o contribuyeron a la filtración de unos audios de unos comandantes alemanes discutiendo si enviaban un tipo de misiles de largo alcance o no se enviaban a Ucrania. Porque hay Olaf Scholz está opuesto hasta ahora. Y hay una división entre los comandantes militares de si eso se debe hacer o no. Sí, hay una controversia ahí. Alemania ha denunciado la injerencia
Pero no ciberatacantes. No niega la conversación. No, pero ha denunciado que el gobierno ruso está detrás de unos ataques cibernéticos a servidores alemanes que han permitido que se difundan este tipo de material que está en boga ahí. O sea que hay todo un accionar en el conflicto, donde solo queda, en ese conflicto Ucrania-Rusia, solo queda radicalizarse más y utilizar armas de última generación en territorio ruso como paso fundamental para escalar el conflicto. Yo te diría que los golpes de efecto se acabaron ahí ya. Sí, ya nadie le sorprende nada. Ya la supuesta contraofensiva, el proyectar el ejército ruso como incapaz, con armamento obsoleto, ya todo eso está fuera de discusión. Ahora es protegernos de la amenaza rusa. No tenemos armas, ese es el discurso. Sí, tenemos que cambiar nuestra economía a la producción de armas, claro, porque se nos está acabando. Claro, porque que resulta que la economía de guerra, que es la economía rusa, está creciendo. Está teniendo mejor desempeño que las economías de la Unión Europea. Dicho por el FMI, eso no es una cuestión de estadísticas rusas ni nada de eso. Es así. O sea, entonces hay que... Porque la conversión de la economía tradicional a la economía de guerra deja beneficios y trae crecimiento también. Claro. Aunque no nos guste. Pues la potencia industrial. Aunque no nos guste, el desarrollo económico que se da a raíz de la guerra es considerable. ¿Pero por qué? Porque se da con subsidios estatales. Sí. Subsidios estatales y ventas y trasiego de capitales de un país a otro. Y compras que no necesariamente obedecen a un criterio de eficiencia de precio. No. Es a una necesidad de un interés superior que defender el país. Sí. Entonces, si esa botella de agua yo tengo que comprarla en $50 para defender a la patria, pues yo la compro. No hay oposición. Sí. Y también tengo que financiar al de la tecnología y prestarle para que haga la fábrica y subsidiárselo todo. Entonces, así tú construyes una plataforma industrial que te permite desarrollar la economía. No, y es así, y es tanto así, que la OTAN, que todos sabemos, la Organización del Atlántico Norte, que es una organización militar, está reestructurándose a lo interno frente a lo que está pasando con este conflicto, y se está reestudiando y ha enviado y ha contratado expertos para que le hagan una hoja de ruta que determine cuáles son los puntos en donde la OTAN debe reforzarse, cuáles son las acciones que debe tomar para reforzarse ante lo que está sucediendo hoy en día. Y usted sabe lo que salió en un reporte que acaban de publicar, que la Organización del Atlántico Norte debe prestar atención a la zona del Sahel. Sí. Acaban de publicar ese informe que nosotros lo venimos diciendo de hace mucho, que deben prestar atención a la zona del Sahel, donde el mismo informe les recomienda establecer misiones de ayuda y de formación a esos países que están por ahí. Por eso es que mucha gente, cuando te dicen, y mira el ejemplo que voy a traer ahora, Haití, sí, que te dicen la solución de Haití es que lo colonice una potencia extranjera, que Francia lo colonice, pero a Francia la están sacando a patada de la colonia que tiene, que no puede mantenerla. Entonces, ¿hay condiciones para una colonia nueva? No. ¿Qué es lo que está pasando en el Sahel? Bueno, un modelo de colonización post-Segunda Guerra Mundial, cuando Francia ya no tenía un ejército capaz de controlar todo eso. El control se hace mediante gobiernos títeres o gobiernos pro-franceses. Ya hemos dicho aquí que en varios países todavía la moneda la controlan los franceses, sí, que es el CFA. Y el ejemplo más descarnado de todo eso es el ejemplo de Mali. Mali no tiene... Las reservas de oro de Mali son 0. Sí. Las reservas de oro francesas son como 65 toneladas de oro, sí, algo así.
Y hay que ver quién produce ese ¿Cuántas oro. minas de oro tiene Mali? Más de 800. ¿Cuántas minas de oro tiene Francia? Ninguna. Entonces, ¿cómo es que el que tiene 800 minas no tiene ni una onza de oro de reserva y el que no tiene 64 o 65 toneladas de oro guardado? Eso es el ejemplo más ilustrativo de lo que ha pasado ahí. Así es. Eso es todo. Y, Sí. y el que llega... Y cuidado si pensamos que el problema es que la gente de ahí son salvajes. No. Porque lo lógico es, y así se quiere hacer ver, que el problema de Mali es que todos son salvajes y que se matan entre sí. Claro, pero siguen siendo salvajes después que tú tienes 200 años ahí. Sí. ¿Tú ves? Porque los europeos llegaron, se repartieron, Europa se repartió al final del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, Sí. donde se repartieron todos los territorios. Y Francia se quedó con 19 de lo que hoy son 54 países, 19 eran franceses. Hay que decir que a nadie le interesó que esa gente dejaran de ser salvajes. No, Nunca. no. Porque así era mejor. Si son salvajes, culpa tuya, tiene 200 años ahí. Sí, y no lo hice. Entonces, Exacto. ese informe de la OTAN, que es una hoja de ruta donde se le recomiendan, pone especial atención a la OTAN para que comience a establecer acuerdos con los países del Sahel Claro. para poner atención ahí. Mientras tanto, las tropas rusas llegan a la base 101, ¿verdad?, en Níger, y encuentran ahí a los norteamericanos que van de salida. Que es una de las bases más nuevas. Sí. Más nueva a nivel fuera de Estados Unidos que ha construido la Fuerza Armada Norteamericana. Entonces ustedes buscan en esas noticias donde ya los norteamericanos y el secretario de Defensa norteamericano ha dicho... Están desalojando. Dicen, sí, estamos ahí, pero no estamos juntos. Ellos están en un lado y nosotros en el otro. O sea que no hay peligro ahí, porque cada cual está por su lado. Pero ellos van de salida y los rusos van de llegada. Porque el gobierno nigerino los expulsó. Los expulsó de una y entonces orden para que salieran. Aparecen en toda la ciudad vallas en donde el jefe militar, que es un jefe militar, no es el presidente, porque una junta militar aparece en todos los carteles en la ciudad dándole la mano a Putin. Exacto. ¿Verdad? Y esas son las imágenes. Bienvenido que se Putin. ven. Bienvenido Putin y fuera de los Estados Unidos. Luis, ¿qué te parece si tomamos unas cuantas llamadas? Vamos a llamar, vamos a ver. Stalin, suelta el teléfono. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, volviendo al tema de China y las universidades, ¿tú sabes cuántos campus de universidades norteamericanas hay en China? 58. Oh, no sabía eso. En Qatar hay 6 universidades chinas. 6 universidades norteamericanas. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Manuel Peña, desde La Vega. Perdón, baje un poco el volumen de su radio y repita su nombre y de dónde nos llama. Manuel Peña, desde La Vega. Manuel Peña, desde La Vega. ¿Aló? Manuel Peña de La Vega. Hay dos llamadas. Es que hay 2 llamadas que están en el aire. De paso a la primera otra, está bien. Después yo. Bien. Espérate, así no podemos hablar los tres, lo siento. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? De Santiago, Arturo González, un placer. Arturo. Bien, Arturo, adelante. Con el dato de Francia, y las minas. ¿Cuántas minas tiene Francia en su territorio? Ninguna. Ni una. Sí. Wow, entonces eso dice, van a esos países pobres y se quedan con todo el oro. Así es. Gracias por tu intervención. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Y buenos días, Merky Roa del Ensanche La Fe. Estos países, por ejemplo, que invaden a otros, por ejemplo, todas estas muertes que producen, por ejemplo, la muerte que ha provocado Putin directamente, porque todos los muertos que han ocurrido en Ucrania, como los rusos,
¿quién cobra esa víctima? Los padres de esos muertos no tienen que reclamarle a los presidentes porque ¿por qué invadir un país y no negociar con ellos y no invadir para provocar tantas muertes? ¿No será que se pueda ser condenado, acusado en una corte internacional Putin de homicida, peor que Hitler? Gracias. Gracias. Usualmente el que paga es el que pierde la guerra. Exacto. No importa. Si tú pierdes, te enjuician. Si ganas, pues... y no necesariamente es una muerte atribuible a un crimen, pero Putin ha sido denunciado ante la Corte Internacional de Justicia. Que de hecho, hay un tema de la Corte Criminal Internacional, donde existe la posibilidad de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu, contra los comandantes del ejército israelí. Sí. Que no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia. Ya. La Corte Internacional de Justicia dirime conflicto entre estados. La Corte Internacional Criminal, la Corte Penal Internacional, es contra individuos. Como le pasó a Pinochet. Ahora, ¿cuál es el tema? Que Israel no es parte de ninguna de las dos. No es signatario de esos acuerdos. No. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Manuel Peñas, desde La Vega. Adelante, Manuel, ahora sí te oímos bien. Buen día, un placer. Yo quiero que me respondan, me ilustren sobre una interrogante que yo tengo. Sobre el caso de Haití, en el tema internacional, yo entiendo que los países que se agrupan en algo, por ejemplo, vamos para citar en la ONU, si Haití pertenece a la ONU y República Dominicana también, entonces cuando un país está en un estado como de Haití, no debería de ser la ONU que realmente tome la tutela y de un país como el que está en la situación de Haití. Gracias. Bueno, no necesariamente porque la ONU reconoce a Haití como un país soberano. De hecho, tiene relaciones, lo admite como miembro pleno. Entonces, la ONU no puede superponerse a la soberanía interna de un país. Puede ayudarlo, pero no puede entrar y suplantar a las instituciones. Y que para este tipo de acciones, la ONU tiene una serie de estipulaciones que son las que permiten de manera legal hacer ese tipo de intervención. Una resolución y con el Consejo de Seguridad avalando cualquier operación allí. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, muy buenos días. Le habla Norman Paredes, Santo Domingo. Mire, yo quiero a ver qué opinión ustedes tienen con relación a la situación, por ejemplo, del bloqueo de Cuba y del bloqueo de Venezuela. A que Cuba está en una situación económica precaria por la situación del bloqueo norteamericano y de los países occidentales. Pero ese bloqueo lo pueden romper los países que están aliados a través del BRICS, porque Cuba tiene muchos vínculos con China, tiene vínculos con Rusia, tiene vínculos con Irán, que son potencias económicas mundiales. Sí. ¿Por qué Cuba no puede relanzar su economía y su desarrollo en base al apoyo de estos países y eliminando el bloqueo occidental? El bloqueo de Cuba es de los Estados Unidos, ¿eh? Solamente. No es la ONU, son los Estados Unidos. Sí. Exacto, pero entonces no le entra nada, según ellos. No entra nada de Estados Unidos. Solamente de Estados Unidos, Europa. ¿Por qué la situación tan precaria de Cuba entonces? Si tiene intercambios comerciales con países desarrollados. Bien. Gracias. La situación es que no es una economía de mercado, no se produce nada. Entonces, cuando hay una intervención estatal tan grande y destruye el tejido, el sector de producción privado, entonces la economía, no hay actividad económica. Sí. Hay que recordar que el sector privado es minoritario en Cuba, aunque existe, ¿verdad? Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Bueno, Johnny Arendel. Sí, yo quería saber si es posible que ustedes hagan una recopilación de la política internacional de la República Dominicana, sobre todo de cara a los principales conflictos y posiciones desde el advenimiento de la democracia, aún entre comillas, en el 1966 con Joaquín Balaguer. Recuerde que el programa nada más dura 2 horas. Lo que usted me está pidiendo son varios programas.
Sí, no, eso sería para la próxima semana, simplemente una valoración. Varias semanas. Sí, podemos traer aquí. Claro, vamos a tratar de desarrollar esos temas, porque es muy interesante. Pero como le digo, eso lleva varios programas. Sí. Gracias por su aporte. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Aló, buenas. Aló. Sí, le escucho. Está en el aire. Sí, miren, yo veo por la noticia que Estados Unidos manda, que si o qué, cuántos miles de millones de dólares a Ucrania. Uh-huh. Entonces, yo pregunto a ustedes, señores. 64 mil millones de dólares. Sí, entonces, yo pregunto a ustedes, señores, ¿por qué Haití, que está en el patio, cerca de ellos, no implementa como un plan Marshall, en vez de que se metan todito aquí? ¿Entiendes? Eso por un lado. Y la otra es que los gringos no le perdonan a Cuba que se dejaran hacer lo que le hicieron a Puerto Rico, que fuera un Estado libre asociado. Porque Cuba quiso ser un país soberano, independiente. Gracias. Bueno, el asunto habría que preguntarle qué beneficio hay en enviar ayuda a Haití. En enviar ayuda a Haití versus los beneficios de enviar ayuda a Ucrania. Y la posición estratégica, la importancia estratégica de defender esa frontera que representa Ucrania entre Rusia y la Unión Europea. Claro. Bueno, yo creo que tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Así es. Vamos a la segunda pausa. Bueno, una llamada. Talín quiere que cojamos una llamada. Bueno. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Reinaldo Techara, aquí de Dominicana. Sí. Estaban hablando hace poco sobre el tema de Cuba, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente no solamente el bloqueo económico, sino el bloqueo financiero. Es que igual que Venezuela no tiene acceso a nada. Claro, Estados Unidos que controla el sistema SWIFT de banco. Entonces puede tener mucha riqueza. El ejemplo de Venezuela. Yo digo que si esas medidas se lo aplican a cualquier país que sea democrático, que tenga riqueza, se va a ir abajo también. Lo de Venezuela es diferente porque Venezuela es uno de es la reserva de petróleo documentada más importante del mundo. Ajá. Entonces, ahí tú no puedes ir frontalmente porque está atentando contra la seguridad energética del planeta. Incluyendo los Estados Unidos que consumen y compran petróleo venezolano. Recuerda que Estados Unidos no es autosuficiente en materia de petróleo. Estados Unidos todavía es un importador neto. O sea, lo que produce no le alcanza para abastecer su demanda interna. Vamos a decir que tiene una estrategia de comprar petróleo, porque ellos tienen muchas reservas. Sí, reserva, pero no producción. No capacidad para producir. Particularmente de eso es que hay trasfondo. O sea, digo, yo soy venezolano, ¿verdad? Pero tengo 27 años viviendo aquí en este país, que me abrió la puerta, gracias al Señor. Pero lo que pasa es que cuando yo sé que ustedes están informados, cuando ellos se apoderan de una red de Citgo, yo no sé si ustedes sabían que Venezuela tiene 8 refinerías en Estados Unidos y la segunda más grande de Venezuela. Bueno, Citgo es la red de estaciones más grande de Estados Unidos y es de PDVSA. Y es venezolana. Y las otras... ¿Y cómo lograron ellos de que con capital venezolano se construyeran refinerías en Estados Unidos? Bueno, por lo que te dije antes, Venezuela, Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo. ¿Entiendes? Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudita. Ahora, es el consumidor más grande. Entonces, su producción no le alcanza para satisfacer su demanda y por eso es un importador. Tiene que buscar lo que le falta en otros mercados, incluyendo a Venezuela. Fíjate que la resolución 44A, que es la última que se toma, tiene unas ventanas para poder seguir comercializando. Hay unas licencias especiales que se dieron a compañías norteamericanas, creo que a Exxon, para seguir negociando en Venezuela. Lo que hay es un mayor control y unos límites. La verdad que el petróleo para Venezuela no es una bendición, sino una maldición. Bueno, eso dicen muchos países que tienen petróleo. Sí, es una maldición porque a la final quien lo maneja son otros. Y uno son los que simplemente, uno lo que le aporta esa materia prima a los demás, pero los demás hacen con uno lo que le da la gana. Y en verdad eso entristece porque, como te decía, si esa misma receta de bloqueo y todo eso, escoge el país que tú quieras, el más avanzado, se lo aplican, ese país se viene abajo igualito. Así es. O sea, que es una cuestión de que, caramba, dejen que la gente se desarrolle, porque ya
ya yo no es que esté a favor ni en contra de lo que está sucediendo en Venezuela, sino yo lo que estoy en contra es que todo lo que le huela mal a Estados Unidos en su territorio, por eso es que es verdad, somos la puerta, el patio trasero. Lo único que ellos ven como vecino decente es Canadá, pero de ahí para abajo es su patio trasero. Todo el mundo, ellos lo ven así. Y eso es triste, es triste que nosotros no podamos, ningún país, no nosotros, ningún país puede hacer lo que quiera, sino lo que diga Estados Unidos. Bueno, gracias por su aporte. Gracias por llamar. Lo único que voy a decir antes de cerrar el bloque es que los países que producen materia prima, ninguno son ricos. Increíble. Son los países que refinan o que procesan. El que tiene acero, ese no es rico. El que tiene petróleo crudo, ese no es rico, es el que lo refina. Sí. ¿Entiendes? Entonces, igual que el que tiene oro, y pusimos un ejemplo, el que tiene el cacao no tiene chocolate. Los suizos producen chocolate y los suizos nunca han visto una mata de cacao en su vida, porque no se da. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis. Bueno, vamos a... Los oyentes estaban muy activos. Muy activos, son muy buenos y les invitamos a que sigan participando en este programa. Claro, y decirles también que... Enriquecedores. Que así como nos llamó un oyente proponiendo el tema que a él le interesa, se pueden interactuar en nuestro canal de YouTube, en los comentarios, ustedes escriben algún tema que le interese desarrollar. Nosotros con muchísimo gusto aquí vamos a intentar responder a su inquietud. Mira, estamos... presenciando unos tiempos muy interesantes en el mundo. En Estados Unidos se están dando unas audiencias con respecto a la denuncia que le han hecho y el indictment, las acusaciones. 4 acusaciones. Una de las 4 es... Digo, son como 11 procesos, pero son 4 acusaciones. Son 4 acusaciones al expresidente Donald Trump. 89 cargos. Principal candidato a la presidencia de los Estados Unidos, bueno, candidato ya prácticamente por el Partido Republicano, que está 4 puntos por encima de Joe Biden, del Partido Demócrata, en las últimas encuestas, tiene 4 puntos de ventaja. Y ese presidente ha sido acusado tiene varias acusaciones, para no mencionar una por una. Una de ellas se ha llevado a la Suprema Corte de Justicia, después de pasar por cortes menores. La Suprema Corte de Justicia ha aceptado conocer algunos asuntos que de decidirse serían históricos esas decisiones. Serían históricas porque cambiarían parte de la legislación y de la forma en que se procesarían a partir de ahora las actuaciones del presidente de los Estados Unidos. Lo más importante que se está conociendo es la inmunidad presidencial, el concepto de inmunidad presidencial. Si el presidente actuante de los Estados Unidos tiene inmunidad en todas sus actuaciones como presidente y en todas sus actuaciones oficiales y personales, ¿verdad? 2 actuaciones o 2 tipos de actuaciones. Las actuaciones oficiales, que son parte de sus obligaciones y atribuciones, y las que hace de manera personal frente a un tema u otro. Entonces, la Suprema ha aceptado conocer hasta qué punto un presidente tiene inmunidad para no ser pasible de acusaciones criminales o de la justicia, ¿verdad? Para no ser perseguido judicialmente. Entonces, esto está haciendo historia, porque los conceptos que se están emitiendo en estas audiencias son históricas, porque cambiarían los precedentes jurídicos, ¿verdad? Y ahí voy a hacer esta introducción porque el que sabe verdaderamente de este tema es mi compañero abogado y constitucionalista y que conoce muy bien el tema. Pero
desde mi punto de vista, la cuestión es cómo cambiaría la decisión de la Suprema Corte en cuanto a la inmunidad presidencial, en cuanto a los alegatos de inmunidad que tiene el equipo de Donald Trump y que ostenta el equipo de Donald Trump, y los que ostenta el persecutor o el fiscal especial que se ha designado para esos fines. Uno habla de que el presidente como tal tiene inmunidad en todas sus actuaciones y otro dice que esa inmunidad no es absoluta, ¿verdad? Y entonces las discusiones que se están dando ahí son interesantísimas desde el punto de vista legal, porque se hacen alusiones y supuestos jurídicos que son muy interesantes. Yo quiero que Eliseo nos converse sobre eso, porque la verdad que lo que estamos viendo es una delicia para los que les gustan los temas legales, y el nivel que se está debatiendo ahí conceptual es imperdible. Así es. La mecánica de este tipo de audiencia es, primero cada parte hace su argumentación y luego los jueces formulan preguntas a las partes. O sea, estamos hablando de una dinámica que se extendió por más de 2 horas y media. Sí, ¿no? Y que siguen. Todo ese proceso de uno exponer y los 9 jueces formular inquietudes. Y ahí hay preguntas de toda clase. Yo los invito a que lo busquen. Están en los audios. Están los audios. YouTube. Que lo busquen y hay también transcripciones. Sí. Porque a veces se pierde mucho en la calidad del audio. Pero hay transcripciones. Entonces, ¿cuál es aquí el argumento? Yo creo que hay un consenso entre los jueces de la Suprema Corte de Justicia de que tiene que haber algún nivel de inmunidad para los presidentes. Sí. ¿Por qué? Porque la base de la institucionalidad de los Estados Unidos en gran medida recae sobre la protección al presidente. Sí. O sea, tú estás hablando de la persona más poderosa del planeta, Sí. que tiene que tomar decisiones amparadas en su propia legalidad, no necesariamente en la legalidad del orden mundial. O sea, lo que es legal en Estados Unidos no necesariamente. Es una actuación conforme al orden mundial. Entonces, ¿cuál es una de las falencias en Latinoamérica? Bueno, aquí nosotros hemos compartido una estadística. En Latinoamérica, que, bueno, Estados Unidos está en el continente americano. En el continente donde están los Estados Unidos, sacando a Canadá, casi el 75% de los presidentes salientes son procesados en los primeros 3 años de su salida, procesados judicialmente. Increíble. Entonces Estados Unidos no puede entrar en esa dinámica. ¿Por qué? Porque, como dice Ketanji Brown Jackson, que es una de las juezas de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, como dice, por ejemplo, Amy Coney Barrett, que es una de las juezas, Brett Kavanaugh también, que coinciden prácticamente todos en el argumento de que el ejercicio de la presidencia no puede convertirse en un ticket para ir a los tribunales. Puede ser utilizado por el contrincante como un arma. John Roberts, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, ese es el que tiene la posición, una de las posiciones más, vamos a decir, que se quiere distanciar un poco del tema de la inmunidad, pero no reconoce que tiene que haber algún fuero de protección. No deja de reconocer. No deja de reconocer que debe haber algún fuero de protección para los presidentes. Para lo que no estamos entendiendo mucho en este tipo de conceptos, imagínense que un presidente, y son parte de los supuestos que se han hecho, debe decidir sobre el bombardeo a una base. Yo te lo voy a poner más simple, con este mismo caso. Una de las cosas que se le imputan a Trump es presionar a Mike Pence
que era el vicepresidente, para en este tema de los hechos del 6 de enero. Pero ¿qué dicen los abogados de Trump? Bueno, es que Mike Pence era el subalterno de Trump. Sí. Entonces, él le puede dar una orden a un subalterno. Sí. Y cuando él entiende que la seguridad nacional está amenazada, porque se estaba actuando. ¿Qué dice la defensa de Trump? Nosotros estamos actuando como consecuencia de que entendemos que aquí hay una vulneración al sistema democrático. Y no necesariamente porque le beneficie. Exacto. Y que quienes están dando un golpe de Estado son ellos. Sí. O sea, ¿tú estás entendiendo? O sea, yo entiendo, y mi deber es proteger la Constitución, porque para eso fue que me juramentaron. Y yo entiendo que se está subvirtiendo la Constitución. Por eso es que es tan importante esta discusión. Sí, porque donde yo iba antes de eso, Ajá. que era, imagínense que un presidente, para cada decisión que tenga que implique la muerte de ciudadanos, que al finalizar su periodo venga una acusación de homicidio. ¿Y si tú no sabías que tú estabas violando la ley? Sí. O sea, el acknowledgement es uno de los elementos. Sí. O sea, tú dices, por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas cuando llevaron a Barry Bonds a la audiencia del Congreso. Y preguntaron, ¿usted es esteroide? Que yo sepa, no. Que yo sepa, ¿no? Sí. Bajo mi conocimiento, no. Under my acknowledgement, I didn't. Por o sea, eso, yo no, bajo mi conocimiento, yo no usé. Por eso, una de las fórmulas que se están pensando, y en los audios se ve, es que el presidente podía preguntarle al Attorney General sobre la legalidad de ese acto. Pero él estaba obligado y a ahí Ahora, se eliminaría la responsabilidad de ese hecho. Pero él es el comandante en jefe, él no está obligado a preguntarle a un subalterno. Sí. ¿Entiendes? Pero como él no sabe y el experto es ese... ¿Y cómo tú sabes que él no sabe? Es que es el problema. Ese es el problema de eso. Es la precisión que tiene. Recuerda que para tú sancionar un hecho tiene que estar tipificado claramente en la norma. Entonces, los delitos, ya vimos que en la Constitución norteamericana, en la enmienda 14 y la 23, me parece que es, que te inhabilita para ocupar cargos si tú incurres en delito de sedición. Que esa fue una de las que le intentaron aplicar. El problema es que él no ocupa ningún cargo. Él es un aspirante. Si lo encuentran culpable de ese delito de sedición, es lo que es un aspirante. No dice te impide aspirar. It remain in office. Entonces eso aplica solamente para oficiales que están en el ejercicio de su mandato. Entonces, obviamente, en esto hay mucho drama, en donde quiera que haya un tribunal, y ahí yo vi abogados hablando de lo que pasó en Fort Sumter, que es donde comenzó la guerra civil de Estados Unidos, por no reconocer un resultado presidencial. Entonces dice, el precedente que hay en 1861 en Fort Sumter, con los cañones. Con cañones, sí. Dice, pero eso no, eso ni se parece a lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Dónde es que se estima que va a quedar esto? Bueno, los expertos en Estados Unidos indican que el fallo de esta decisión puede venir entre junio y julio de este año, que es cuando vence el término, este término de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia americana trabaja como el Congreso, por legislaturas, por términos. Y el término de este año concluye en el mes de julio. Se calcula que ahí en esa fecha, a final del término, es que se dan todos los fallos que pueden resultar controversiales. Bueno, creo que la Suprema solamente conoce algunos 20 o 25, 24 casos al año. Sí, es porque muy importante. Tiene que tener mérito casacional. Que ese es un filtro. En Estados Unidos hay 11 cortes de apelación, 11 cortes federales, 12 distritos, que tienen 11 cortes de apelación federales, que son las que alimentan de casos a la Suprema Corte de Justicia. O sea, vienen desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que se estima que va a suceder? Bueno, que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos va a reconocer cierto nivel de inmunidad, y eso le conviene a los demócratas también. Sí. Porque si eso se queda abierto como está, el próximo preso procesado es Joe Biden.
Sí, porque yo creo que la base que se está analizando es el caso Nixon versus Fitzgerald, Sí, pero... que es la que reconoce la inmunidad del presidente en sus actuaciones. Y el caso Clinton con Ken Starr, sí, que a Clinton fue compelido prácticamente a aceptar un trato con el fiscal para no ser procesado, porque le iban a aplicar ese precedente de Nixon. ¿Entiendes? Nixon, recuerda que Nixon lo que pactó fue un indulto. O sea, él aceptó todos los cargos y Gerald Ford lo perdonó. Ya. O sea, fue ese decidió... Pero la inmunidad está establecida, la inmunidad. Lo que se está hablando, según lo que yo he podido escuchar, es si está dada en función de sus actuaciones oficiales o sus actuaciones personales. No, la inmunidad no está establecida. Lo que se quiere es ver si se reconoce algún nivel de inmunidad. Trump está pidiendo el blanket immunity, o sea, una inmunidad total para los actos. Y la posición intermedia, doctrinaria, es que tiene que haber algún nivel de inmunidad. Sí. Lo que pasa es que no hay un test legal para determinar cuáles son los elementos que deben estar presentes y el alcance de esa inmunidad. Sí, y eso es lo que se está discutiendo. Cuando el presidente actúa de forma oficial bajo las atribuciones que le competen, tiene que haber inmunidad en los actos oficiales. Pero hay actos personales que no deberían tener inmunidad según lo que ellos dicen. Bueno, pero exacto. El asunto es, como tú dices, cómo determinar cuál es. No hay un test. No hay un test que es una regla clara, o sea, un mecanismo que diga, mira, si están estos son los actos, los que reúnen estas condiciones son oficiales, los que reúnen esta otra son privados. Y porque, por ejemplo, yo puedo ir en la oficina oval, yo puedo disponer cosas personales. Sí. Y siguen siendo oficiales. Y siguen siendo oficiales. Que la está diciendo. Si yo mando una hoja timbrada del despacho oval diciéndole, mira, hazme una batida de lechosa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que determina? Sí. ¿Qué es lo que determina el alcance de un acto oficial de un acto privado? Bueno, y eso, entonces, ¿qué pasa? Trump tiene, como mencioné, 89 cargos criminales en 4 procesos. Está el proceso del Hush Money, el Hush Money Trial, que es el que está, el de la actriz Stormy Daniels. Tiene el caso del 6 de enero. Tiene un caso de un tema de impuestos. El de las elecciones y el election meddling en Georgia. O sea, tiene esos 4 procesos. Que son los que quedan todavía, porque eran muchos. Pero el que más daño le puede hacer es el del 6 de enero, obviamente. Porque ahí hay un tema. En los otros casos, es increíble, pero cierto. Estados Unidos, más del 60% de las personas no le están dando seguimiento al caso del Hush Money Trial. Así mismo. Incluso hay un grupo que dice que es como un 20% de la gente dice que él no cometió ningún... de hecho, que es un hecho moralmente censurable, pero que no... Ha subido en las elecciones, o sea, en las encuestas, sobrepasa a Biden por 4 puntos. En las últimas. Que eso no... Y además que la legislación norteamericana le permite a Trump correr para la presidencia, independientemente de esos cargos. ¿Por qué esta discusión ha ido mutando? Primero, él no puede ser candidato. Sí. Bueno, ahora o sea, ¿qué? Ahora él no debe ser presidente. Sí. ¿Tú te fijas? O sea, un efecto mediático. No puede ser candidato, no debe ser presidente, pero todo el mundo sabe ya en Estados Unidos que el sistema legal ni la Constitución le impide aspirar, aún lo condenen. Aunque lo condenen, él puede aspirar a la presidencia porque no hay una restricción. De hecho, la Constitución de nosotros es más avanzada. Es más avanzada. Porque te dice que tú tienes que estar en pleno goce. No, que tienes que estar en pleno goce de tus derechos políticos y civiles. Allá ni siquiera eso. Pero que allá tiene sentido, Eliseo, porque ¿quién es el que gobierna? Es el pueblo. Y se supone que el pueblo ejerce un poder representativo. Y todas las lógicas de la Constitución de Estados Unidos. Y si el pueblo quiere que sea presidente, lo va a votar. Obviamente. Ese es el tema de la primaria. De que lo querían incluir de la primaria en varios estados. Dice, no, pero ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Dice, es que a un estado no se le puede dar la potestad de decidir a quién le cuentan los votos y a quién no. Sí.
O sea, porque eso atenta contra la integridad de los otros estados. Si los otros 49, ¿qué van a hacer? Porque tú no lo quieres porque tú no lo quieres a él de candidato. Sí. Los otros 49 no pueden, no tienen ese derecho. Entonces, eso, todo el mundo en la Suprema, de forma unánime, determinó que eso era de otorgarle demasiado poder discrecional a otros los estados. Recuerda que Estados Unidos, además del poder del pueblo, que es lo que explica la tenencia de armas, es lo que explica muchísimas cosas, es la desconfianza de un estado en otro. Sí. O sea, que un estado no tenga más poder que otro. Sí. Pues son 50 países. Balance, sí. Son 50 países, entonces no puede dar más poder a este que a aquel. Así entonces, está estructurado eso. Entonces, ahora, lo más probable es que se baje a cortes inferiores, claro, para que se determine, para después subir, después de las elecciones. Eso va a volver a una corte inferior, obviamente, con una regla para determinar la inmunidad. Eso va a implicar, obviamente, eliminar algunos cargos de lo que está, de la acusación. Y entonces se va a conocer después de las elecciones. Sí, indiscutiblemente eso va a ser después de las elecciones. Sí, esa carta ya los demócratas tienen que empezar a dejar de jugarla. Sí. Porque ya eso no va a surtir efecto. A Trump, ellos no han logrado bajar la popularidad de Trump ni la intención de voto. Y esto que está pasando en Gaza, como dijimos antes, le ha hecho mucho daño a los demócratas dentro de sus bastiones de voto importantes, que eran el voto joven y de los estudiantes. Pero tenemos que irnos a otra pausa porque ya tenemos a nuestra invitada en el círculo de espera. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad.